Buenos días, profesora. Junto con mis compañeras Jesselyn Contreras, Rachel Figueroa, Ángela Ruiz y quien le habla Susan Fonseca, presentaremos el análisis de las telesimulaciones. Comenzaremos analizando la entrevista. Bueno, para comenzar cabe mencionar que al empezar una entrevista debemos presentarnos y luego informarle a nuestro usuario qué es lo que vamos a hacer y cuál es la información a grandes rasgos que sabemos de él y qué es lo que pensamos hacer a futuro, para dar confianza y que no piense que todas las sesiones serán igual, recalcando siempre que esto quedará entre nosotros y que es un ambiente de confianza y confidencialidad. Posteriormente, empezaremos con las preguntas necesarias que nos ayudarán a recabar la información que requerimos para conocer mejor sus intereses, su estilo de vida y sus objetivos a trabajar. A continuación, se hizo un pequeño cuadro comparativo para ver las ventajas y desventajas que tienen dos modalidades de entrevista, que son la entrevista cara a cara y la entrevista online. Bueno, en la entrevista cara a cara, sus dos ventajas son el mayor campo visual del lenguaje no verbal del usuario y más herramientas para controlar ciertas situaciones, como son un momento de llanto o de enojo o situaciones de ese estilo. En la modalidad online, sus ventajas son un mayor conocimiento del entorno habitual del usuario y una mayor flexibilidad de horarios. En cuanto a las desventajas de la entrevista cara a cara, es la poca coordinación con otros miembros de la familia, y la entrevista online es el menor campo visual del lenguaje no verbal, ya que generalmente se ve desde la cintura hacia arriba. Bueno, dependiendo de las exigencias que se requiera por cada usuario, debemos tomar la modalidad más atingente para la situación, y es por esto que a pesar de tener ventajas y desventajas, podremos amoldarnos a las necesidades requeridas de cada usuario. Continuando con el protocolo, los objetivos de las actividades son que el usuario logre aprender a planificar su tiempo para no verse agobiado con las actividades que debe hacer. Otro objetivo es que Alejandro pueda obtener información acerca de los colegios nocturnos para que no deje de estudiar. Por último, el tercer objetivo es el que el usuario, mediante el juego del laberinto, pueda expresar las emociones. La actividad inicial se trata de conversar con Alejandro sobre la búsqueda de distintas instituciones y otorgarle la información que necesite, mediante una planificación con horarios que se facilitará al usuario. Deberá escribir todas las actividades que realiza y o realizará contando con el tiempo que requiere dedicar a su hermano. También se explicará y enseñará que existen diferentes trabajos que se pueden ejercer desde la casa, como por ejemplo vender distintos tipos de alimentos y o artículos, para que de esta manera pueda haber la opción de complementar estudios más trabajo, además de tener tiempo para su hermano. Esta actividad duraría alrededor de 20 minutos y los responsables de esta seríamos todas las terapeutas en rigor. Actividad central, la cual realizará nuestra compañera Jesselyn Contreras. Para poder hacer esta actividad se necesitará un computador, además de acceso a material visual que se enviará previamente. Se necesitará 30 minutos o un poquito más. Al usuario se le facilitará un material visual, el cual contiene un tablero, tal como podemos ver en la foto, el cual tiene casillas en blanco, casillas comodines en donde deberá avanzar o retroceder, y casillas con el signo de interrogación, el cual significa que deberá tomar una tarjeta con diferentes emociones. Esa sería la A. La B, lista con acciones que debe realizar con las tarjetas, y C, link para acceder a sitios de dado virtual. La actividad tratada de que Alejandro deba lanzar dados y depende de la casilla en donde caiga es lo que deba hacer. Si cae en la casilla de interrogación, deberá volver a lanzar el dado y su función de número salga, tendrá que realizar la acción que le tocó. Bueno, para la última actividad, para comenzar, una persona del grupo realizará un brindis virtual por un miembro de la sesión o por ella misma. El brindis debe ser de acuerdo a las virtudes de cada persona.
para así continuar con un segundo miembro del grupo hasta llegar a Alejandro, siendo este quien le va a dar el pase a la tercera y última miembro del grupo. Cada uno deberá escribir y hacer un brindis como si estuviera en una cena de celebración. El objetivo es hacer énfasis en las fortalezas, los logros y los rasgos de los cuales están orgullosos el usuario. Y de esta manera trabajar la autoestima y demostrarle a Alejandro todo lo que ha hecho y lo que es capaz de hacer. Por ejemplo, quiero hacer un brindis por Alejandro y todo el sacrificio que hace para cuidar a su hermano. Análisis de la ergoterapia. Bueno, como grupos pensamos que las actividades que realizaron nuestras compañeras fueron súper atingentes al caso. Hubo respeto y se mostraron seguras, aparte de transmitir esa seguridad en todo lo que hacían. Las compañeras también fueron súper empáticas y supieron responder a las preguntas del usuario, posicionándose siempre desde su rol de terapeuta ocupacional. Le hubiéramos agregado una actividad respecto a los intereses del usuario, como por ejemplo, otorgarle educación e información sobre escuelas nocturnas para demostrarle opciones y no quiera desertar de sus estudios. También desde un principio le hubiéramos dado a entender cómo él se podía referir a nosotras, como por ejemplo, me llamo Jocelyn, ¿a ti cómo te gustaría que te llamara? Y hacerles preguntas como, ¿y cómo te acomoda a ti llamarme? Para que de esta forma se cree un ambiente de respeto y el usuario sepa que nosotros somos las terapeutas en este caso. De acuerdo al análisis relacionado en ambas secciones de telesimulación, con respecto a Alejandro, llegamos a la conclusión que es un usuario de tipo deliberativo, ya que en la observación podemos identificar que no tenía mucha información relacionada a lo que él buscaba, que era poder estudiar de noche. También cuando se creó las actividades para organizar sus tiempos, se logró evidenciar que el usuario no entendía bien las instrucciones realizadas, teniendo la vista perdida en un punto fijo antes también de responder, por lo que la terapeuta debía explicar de manera clara y precisa lo que debía hacer y así poder elaborar la intervención. En cuanto a las habilidades genéricas del terapeuta ocupacional entrevistador, se pudo observar el tono de voz y postura que mantenía al momento de realizar la entrevista. Esta fue para que el usuario pudiera tener un vínculo terapéutico, además de generar preguntas semi-estructuradas que permitieron a Alejandro poder explayarse, tomando en cuenta las opciones y comprensividad al preguntar y dar la oportunidad de rechazar si es que no deseaba responder. A pesar de que era una telesimulación y que era por la cámara, la intervención no fue un impedimento para mostrarse cercano y en un ambiente confidencial, pensando en el bienestar de Alejandro, escuchando su historia de vida. Finalmente, en los aspectos que se dan en cuenta al momento de realizar una telesalud, sería tener un mejor lenguaje no verbal al momento de relacionarse y poder hablar con el usuario, ya que este componente es muy importante para poder darle la confianza y también para que no se viera como una intervención neutra y que puede generar malas interpretaciones, como que el terapeuta ocupacional no estaría interesado en lo que pueda llevar o los problemas que tiene. También que no existan silencios incómodos por medio, ya que pueden entorpecer el ambiente, y un buen lugar de espacio de trabajo para centrarse en el usuario implicado en actividades que pueden ser como internet, visuales y una actividad rompehielo por medio, para así quitar la vergüenza y la incomodidad que pueda tener al principio. Respecto al análisis verbal y no verbal del usuario, durante la telesimulación se puede observar que en proxémica se ve el proceso de cómo el usuario actuaba distante a las terapeutas presentes, respondiendo de manera concisa a las preguntas realizadas durante la telesimulación. Pero al seguir comunicándose con ella y generar como un vínculo terapéutico, se puede observar que Alejandro se mostraba más cómodo dialogando, respondiendo con más cercanía a la entrevista realizada, además de aclarar sus dudas. En kinésica, en un principio se ve echado en la silla moviéndose de un lado a otro, pero luego al proceder a la entrevista se ve más atento, pero aún así se nota encorvado y tomado de las manos. Sus ojos solían moverlos mucho, sobre todo cuando hablaba sobre de su hermano y de las experiencias que había tenido sobre su vida y también de la situación actual. En cuanto a paralingüística, se ve los tonos elevados,
del usuario. Incluso se puede ver que al principio no sabía diferenciar el trato de usuario profesional, por lo cual tutea a las terapeutas ocupacionales presentes. Pero luego que se había aclarado este tema, él consigue tratar de manera respetuosa y hablar en un tono normal, además de pronunciar ante respuestas muletillas o sonidos como o a ante las citaciones presentes. En diacrítica podemos ver que el usuario usaba un gorro de color negro que abarcaba su cabeza, además de un polerón ancho, que no marcaban su físico. No había posibilidad de definir sus prendas inferiores debido a que la cámara proyectaba desde el tronco y la cabeza. Y en temporaria, al momento de realizar la actividad y comentar sobre su experiencia de vida, notamos que lo hacía de manera relajada y cómoda al momento de las actividades. En especial de cuando hablaba de su vida se podía ver a una persona relajada, pero cuando existían dudas hablaba de una manera un poco más acelerada. Con esto podemos concluir lo importante de hacer una simulación con un usuario, ya que esto nos da la realidad de lo que es hacer unas preguntas reales a un usuario más joven y, y todo lo que conlleva hacer unas preguntas, hacer una actividad y cómo se puede comportar, que es impredecible. Y por eso encontramos que es importante la realización de esta telesimulación, pero también recalcar que también es importante los prácticos, ya que toda la modalidad ahora es online. Igual eso también ha ayudado porque tenemos que modificarnos en conjunto con la actualidad y con ello igual nos ayuda bastante. Eso, muchas gracias por escuchar y prestar atención.